Hola, muy buenas tardes. En este video les vamos a hablar sobre temas interesantes que han marcado nuestro país de México, abarcando temas sobre todo lo que pasó en nuestro territorio, sucesos, conflictos y más problemas que ocurrieron después de su independencia. Conociendo nuevos personajes, nuevos presidentes que alguna vez estuvieron en el poder varios años atrás, al igual que diremos nuestro punto de vista o crítica sobre estos temas. Ahora sí, comenzamos. Todos estos temas en historias que hemos visto en este bloque realmente para mí son muy importantes y algo que deberíamos de saber, ya que gracias a todos esos sucesos que sucedieron, pudieron hacer que pues el país de México cambie y hoy en día, a pesar de que haya mucha discriminación o muchos políticos y entre otras más cosas, realmente estamos en un mejor gobierno al que como había antes. Por ejemplo, antes, que fue lo que originó que se escribieran las leyes de reforma y la guerra de reforma, era que la iglesia estaba al mandato prácticamente del poder de México, pero gracias a Benito Juárez, que escribió esas leyes, pudieron separar la iglesia del poder en México. Al igual de que se hizo la Constitución, que gracias a ello fue cuando se iniciaron nuestros derechos como ciudadanos de mexicanos. Al igual de que hubo varios presidentes que trajeron cosas buenas y cosas malas, y uno de esos, que es de los más sabrados, pues es Porfirio Díaz. Que Porfirio Díaz realmente trajo varias ventajas aquí a México. Por ejemplo, mejoró su economía, trajo mucha modernización, muchos medios de comunicación avanzados, ferrocarriles, carreteras, pero al igual que cualquier otro presidente, tiene su lado malo. Por ejemplo, él reprimía la prensa libre, había mucha explotación laboral, había también demasiada desigualdad social. Algo que también había durante el porfiriato fue que no había votación libre. No había votación libre que hoy en día en México, gracias a varios personajes históricos, es que ahorita pues tenemos derechos, votación libres, hay menos desigualdad, entre muchas otras más cosas. Uno de los temas que hemos visto fue uno de los que se me hicieron interesantes, que fue sobre la ley de reforma y la Constitución de 1857. Son las que representaron una gran parte en la historia de México, marcando el inicio de la consolidación del Estado laico y la modernización del país. Sus reformas impulsaron la separación entre la Iglesia y el Estado, las cuales garantizaron la libertad de culto, la igualdad ante la ley y la propiedad privada, lo que permitió el avance hacia una sociedad más justa y equitativa. Sus principales efectos de la Constitución en 1857 fue a causa de la instauración de un gobierno basado en principios liberales como la soberanía nacional y los derechos individuales, eliminando los privilegios del clero y el ejército, a cabo que estos iban fortaleciendo la autoridad del gobierno civil, estableciendo bases para un país con mayores oportunidades para todos los ciudadanos, que fue uno de los temas que a muchos tal vez les llamó la atención, al igual que al porfiriato, que fue todo un revuelo en nuestro pasado, por pelea de presidentes, ciudadanos, que hubieron muchos daños de economía por lo mismo. Al igual que hablaremos sobre el porfiriato, que fue un régimen que tuvo que recurrir a la fuerza para imponerse cuando no funcionaban las reconciliaciones, tal que tuvo lugar entre el 28 de noviembre de 1876 y el 25 de mayo de 1911, que fue algo histórico hasta en nuestro presente. En todos los años que estuvo el porfiriato estaba de presidente Porfirio Díaz, quien ocupó la presidencia durante varios mandatos consecutivos. Poco después hubo la Revolución Mexicana. El porfiriato fue una etapa compleja en la vida política mexicana, ya que fue un momento que había modernización, pero igual anulaciones de libertades políticas. Para concluir este tema sobre el porfiriato, fue algo histórico, fue
una fuerza histórica que hasta ahorita en las escuelas se habla, ya que fue un pasado histórico de cómo nuestro país se diría que pudo ser importante en ese momento. Mi opinión y resumen de cada tema visto en el bloque. Primeramente, las leyes de reforma. Fueron unas leyes que se encargaron de dividir el gobierno de la iglesia, quitando la autoridad a esta última. Personalmente me parecía necesaria, ya que eso de creer en que el poder de Dios, pues, sea el que le dé el poder a una persona porque sí, la verdad es que no era precisamente justo. Tarde o temprano una ley así tendría que implementarse para que todo sea más justo. El siguiente punto es la guerra de reforma. Tras la, tras la implementación de las nuevas leyes, perdón, se cortó la grabación anterior, pero se armaron dos bandos, los liberales y los conservadores. Mientras que los liberales intentaron modernizar México, los conservadores querían conservar lo que viene siendo el antiguo sistema de gobierno, dictado por la iglesia. Estos bandos se enfrentaron pues de manera armada y etcétera. Sinceramente, pues me imaginaba ya que pues en algún momento alguien se opondría a esto. Las nuevas leyes generalmente no suelen ser aceptadas la primera vez, y mucho menos en esos tiempos, donde pues los conflictos armados eran incluso más comunes de lo que son ahora. El siguiente punto es el porfiriato. Como su nombre lo indica, pues básicamente fue el gobierno de Porfirio Díaz. Ciertamente trajo muchas innovaciones, realmente trajo grandezas a México, como lo pueden ser trenes, más formas de comunicación, tecnología en general, fábricas, industria, etcétera. Realmente todo era bien, pero eran pocos los que realmente podían aprovechar esto. Trajeron nuevas tecnologías, pero esto tuvo malas repercusiones en la otra parte de la población pobre, quien realmente quedó increíblemente mal, aún peor de lo que ya estaba. Finalmente, la última parte es la posición de Porfiriato. Tarde o temprano, con la injusticia que pues, traía consigo este gobierno, la gente se iba a poner en contra de este. Lo veía necesario. O sea, realmente lo que Porfirio Díaz trajo fue relativamente positivo, pero tampoco podemos decir que fue del todo positivo. La desigualdad era realmente uno de los factores clave y más grandes de este gobierno. La verdad, estoy muy a favor de esto. Por más grandeza que haya traído, no fue justo para la otra parte del pueblo seguir incluso en condiciones aún peores de las que ya se encontraba. Lo que fue reflexivo para mí, ya que pude conocer diferentes maneras en las cuales México tuvo que desarrollar y construir nuevos avances tecnológicos, políticos y sociales, así como ya dejaron la desigualdad a un lado y pudo haber leyes que protegían a los mexicanos que eran inferiores a las personas que tenían dinero, ya que en aquel entonces las personas que tenían dinero eran superiores a las personas que no tenían dinero, las trataban como querían, las llevaban a largas jornadas de trabajo sin derecho a un pago o derecho a un poco de alimento. Al igual que cada presidente tuvo diferente manera de llegar a ser que México pueda ser mandado políticamente, ya que cada uno tuvo sus aportaciones para que México pueda ser un país libre e igualitario, al igual que con oportunidades, así como económicas, agrícolas y ganaderas. Muy buenas, bueno, mi opinión es que en ese tema estuvo muy interesante ya que pudimos abarcar sobre cómo los federalistas y centralistas en la guerra de reforma luchaban por el poder para ver qué fuerza te daba si los federalistas o los centralistas. Esos con varios presidentes que hubo en ese tiempo y, y después de eso la nueva constitución. Y aparte de eso, con el porfiriato de Porfirio Díaz fue bueno y malo a la vez porque hubo buenas cosas que hizo Porfirio Díaz y a la vez malas cosas, porque trajo el telégrafo, la luz y inversión extranjera que ayudó mucho al país y hubo que haya la clase media, pero a la vez perjudicó porque solo una parte de del pueblo podía disfrutar de eso que era la clase alta y la clase media y seguían habiendo muchos pobres que eran más de un 80% de pobres que siguen habiendo y se podría decir que Porfirio Díaz no fue ni un euro villano
fue intermedio porque hizo cosas buenas y hizo cosas malas. Entonces en esto también influyó mucho al futuro de México en base a esto, algunas personas dicen que Porfirio Díaz fue muy bueno y algunas personas dicen que Porfirio Díaz fue muy malo.